46 años se cumplen de la Noche de los Lápices y Pablo Díaz está con nosotros. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. 46 años pasaron ya. Sí, mucho. Yo estuve 3 años becado por las Naciones Unidas para dar testimonio en el mundo. Y una vez me encontré con Jack Fuchs, un sobreviviente de Auschwitz, que entró a los 17 años, pero él ya tenía 70 y pico cuando dimos la charla juntos. Y yo lo miraba diciendo, no puede ser. Tantos años hablando de lo mismo. Claro. Y bueno, y creo que cuando pensé eso, iba por los 20 y pico años hablando de lo mismo. Ya van 46 y estoy acá. Sí. Y creo que voy a llegar a los 70 y voy a estar hablando necesariamente de lo que yo digo, porque él me decía, bueno, el testimonio de los sobrevivientes generalmente es para potenciar al hombre bueno con respecto a lo que tiene que ser. Yo tengo muchas anécdotas en el mundo. Akira Kurosawa, un director de cine japonés, estuve con él en Tokio, en Nagasaki, Hiroshima, porque había comprado la película y me había invitado. Y cuando yo en una conferencia con él hablo de los represores o los victimarios como animales y monstruos, él después, cuando salimos, me dijo, ¿te puedo pedir algo? Sí, claro, maestro, porque todos le decían maestro a Akira Kurosawa, digamos, ¿no? Entonces me dice, nunca le saques la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. No era un monstruo, no era un animal, era un ser humano nefasto. Sí, que tenemos... Él me dijo que nosotros somos muy débiles porque tenemos la capacidad del mal. Mentimos, robamos, matamos, violamos. Y, la debilidad de los malos. La debilidad del mal. Tenemos. Entonces, a veces pienso que también es producto de que esté acá íntimamente, de que el testimonio de lo que nos pasó como tragedia tiene que ser advertido para que no vuelva a pasar. Eso es lo que me pasa, digamos, ¿no? Y más que tengo la posibilidad de una apertura, una charla de los chicos, que son los que se identifican con la historia, con la Noche de los Lápices, podríamos decir, que también fue pasando en etapas. Cuando se estrenó la película, el tema era el horror, ¿no? El horror que se veía a nivel de los adultos con respecto a haber sabido o a enterarse qué era lo que había pasado en campos de concentración argentinos. Y hoy, la primera pregunta que me hace un chico es si la extraño. Convirtieron a la Noche de los Lápices en una historia de amor. Con Claudia. No, bueno. ¿Si la extrañas a Claudia o si extrañas el momento? Sí, la extraño a Claudia. Pero me parece que ese transcurrir es bueno. Sí. Es bueno. Yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que te preguntan los chicos hoy? Si la extraño, cómo los veo, qué tienen que hacer, las incertidumbres que tiene, los dolores, a veces les falta expectativa, también es según donde esté dando la charla a nivel social. Pero nada, necesitan hablar, siguen teniendo los secretos fuera de la casa. Como en la época de la dictadura. Siguen teniendo esos secretos fuera de la casa con respecto a que, mira, yo siempre digo, el adolescente consolida su identidad sexual, política, social en la calle, con sus compañeros o sus compañeras, con sus amigos o con sus amigas. Y todavía sienten muchos, que no pueden hablar en la sobremesa familiar porque los padres los tratan como chicos. Entonces, yo les digo, bueno,
yo que fui un cofundador de los centros de estudiantes secundarios, para que el adolescente tenga síntesis, voz con respecto a lo que les pasa en el edificio, en la escuela, para que los adolescentes generen resistencia en la calle, también con respecto a sus sueños a realizar. Les digo hoy que la primera institución del adolescente tiene que ser la sobremesa familiar, porque los padres ya somos nosotros. Sí. Y ellos pueden hablar con nosotros. Ya no somos los padres autoritarios de nuestros padres y abuelos, ¿verdad? Vamos cambiando, vamos aprendiendo algunas cosas, ¿no? La militancia de ellos, así sea en un centro de estudiantes como independientes, no tiene que ser clandestina. No. No tiene que ser clandestina. Y más que consolidar su identidad en la calle, la tiene que construir en su casa, consolidar en su casa. Entonces les pido eso. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay cada vez menos sobremesa, ¿no?, en la familia argentina. Sí. Porque la situación, hay mucha... Mira, varias notas hicimos a referentes que trabajan en las escuelas. Sí, claro. ¿No?, de la provincia y del país. Y lo que dicen que lo que más les preocupa ahora es la violencia de las casas de los chicos y cómo llegan los chicos a la escuela. Sí, totalmente. Bueno, yo les digo que el centro de estudiantes tiene que ser una atención del conflicto social del compañero y la compañera. Saber qué es lo que les pasa y poder ir a hablar con las autoridades de la escuela, los profesores o los directores. Sí. ¿Por qué? Porque hoy un chico que tiene un conflicto social en su casa indudablemente va a tener una educación más lenta. ¿Qué quiere decir? No va a poder estudiar las materias en el tiempo en el que se está generando su defensa con respecto al maltrato, etcétera, sí, etcétera y etcétera. En las casas hoy que pueden llegar a estar sus padres desocupados. Yo siempre decía, hay un ejercicio que hacemos de que si ellos escuchan a sus padres pelearse en la cocina o en el cuarto, mientras que sus padres creen que no los escuchan, sí. Y sí, la mayoría los escucha, se preocupa, pero antes de tratar de solucionar el problema en sus casas, se van a la calle. Sí. Y entonces... Y eso lo sabemos todos fuimos adolescentes. Bueno, claro, ¿no? Sí, y totalmente. Buscamos el resguardo en los amigos, en el par. Bueno. Sí. Entonces yo le digo, no, vuelvan, traten de solucionarlo. Como traten de ser partícipes también en la escuela. Hoy la educación es el acompañamiento. Hoy la educación es acompañar a los chicos. Estar, saber sus nombres, saber sus conflictos, saber qué les pasa. Como le digo a los chicos, sepan lo que les pasa también a los profesores. Porque hoy la educación es mucho más que una materia en sí misma. Por la realidad social en la que vivimos y económica, por la pobreza en sí mismo que tenemos que solucionar. Entonces yo digo, bueno, los chicos hablan conmigo, no sé por qué. Si me siguen viendo de 17 años o genera una confianza la película y a través de lo que me ven. La película creo que fue el antes y el después, ¿no? Sí. La película, recordemos, sí, ya filmada hace muchísimos años atrás. Pero hoy sigue vigente. Exactamente, y en las escuelas es importante que siempre se vea esa película. Sí. Y nos lleva a un joven de 15, 16, 17 años como mucho que padece todo eso. Y eso que la película, por supuesto, no muestra en detalle. No, está bien, pero te permite derramar y hablar. Sí. Te permite derramar para charlar. Algunas escenas o lo que ves. Sí. Y esa fue la... Mira, yo te voy a decir una cosa íntima. A veces me olvido que estamos en televisión y que estamos hablando los dos solos. Pero está bien. Pero yo la película la hice para volverla a ver a Claudia. No pensé tanto en el fenómeno en el que estamos con respecto a la película y a la historia. Sí. Después de 46 años.
fue un egoísmo íntimo, pero que se me mezclaban las cosas, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? A ella le prometiste no olvidarla. Exacto. Eso de que se iban a ver después en la Aguada, que te había pedido ir a la Aguada. Sí, claro. Ya cerró la Aguada, estamos hablando del restaurante de la Ciudad de La Plata, ¿no? Sí. ¿Sabés que cuando cerró la Aguada me acordé de esa frase de la película? Mirá. Cómo nos quedó a todos un poco... La Aguada y Don Julio era y Don el bar. Julio, claro. Sí. Pero bueno, me permite, desde que... Mira, el otro día fui a una cárcel de Marcos Paz. Me pidieron, había habido un ciclo de cine, habían pasado la noche de los lápices y los chicos de 17 a 21 años, que es un pabellón que están haciendo la primaria, preguntaron si yo todavía estaba vivo. Sí, obvio. Sí. Y acá estoy para contarles lo que quieran. Claro. Sí. Y vos sabés que la primer pregunta, estaban las maestras de la primaria en el pabellón, y la primer pregunta... ¿Cuál fue? Si la extraño. ¿Sabés de quién? Del más peligroso del pabellón. Me lo dijeron. Es el más peligroso, el que más delitos tenía. Pero, y las maestras sorprendidas, porque el que la extraño era una pregunta de amor. Sí. Era una pregunta que te surge desde el corazón. Bueno, entonces se quedaron con ese fenómeno, ¿se entiende? Sí. ¿Por qué él? ¿Qué vio él? Y era el más peligroso. Bueno, esa posibilidad de charlar con los chicos, generalmente, porque me entregan cartas, porque me dicen, a veces he tenido cartas que me advertían de un maltrato, a veces cartas de que decían de que esa historia es la que ella había soñado. Vos acordate que el adolescente tiene un cuaderno íntimo. Sí. Y los chicos tienen poema a flor de oído. El te quiero, el te amo. Nada más es la etapa en la que volcás todo lo que pensás, la todo seducción, lo que sentís. sí. Bueno, yo siempre digo, ustedes o nosotros, y me quedo en mi adolescencia, teníamos los besos públicos, que son los del colegio, los de la plaza. Entonces yo le digo, los adultos tienen besos privados. Yo nunca vi besarse a mis padres. ¿Qué es lo que vamos perdiendo en el tiempo? ¿Qué vamos resignando? Los besos públicos y el amor del adolescente son maduros. Es la madurez del adolescente, el amor. Y cuando llegamos ya a la instancia adulta, en la generalidad vamos perdiendo esa madurez. Y todo ese sueño y toda esa inocencia, pero esa lucha, ya ustedes la empezaron a mostrar en aquella época, cuando tenían muy poca edad. En la lucha de, primero, el boleto estudiantil, recordemos, sí, claro, ¿no? Salía a luchar por eso. Y después también acercarse a los barrios más pobres. Sí, claro. Y acercarse bueno. a sus pares, yo pero yo siempre digo, yo quise mostrar en la película tres conceptos, digamos, para que el adolescente lo tenga presente. Sensibilidad social, amor y pelea. Y los defino rápidamente. Muchos de los chicos desaparecidos de la noche de los lápices, estábamos en un centro urbano. Cuando estamos en un centro urbano, la pobreza no está con nosotros, en la clase media, etc. Y cuando tuvimos oportunidad de los centros de estudiantes o de la coordinadora de estudiantes secundarios, ir a dar apoyo escolar a varios, ¿qué pasaba? La ciudad de La Plata tenía una periferia muy fuerte de migratoria, que eran de países regionales, Paraguay, Bolivia, etcétera, muchos campesinados, y muchos compañeros nuestros tenían sus padres sin saber leer y escribir. Y entonces habíamos visto que podíamos ir a dar apoyo escolar. El que aprende enseña, y nos creíamos alfabetizadores. Pero bueno, ¿qué me pasó? Cuando yo fui a ese barrio, a la casa de una compañera de la escuela de 12 y 60, la Legión a la que yo iba,
vi el hacinamiento, 7 personas en una habitación. Vi la falta de alimento, vi la falta de consumo, sí, si se quiere. Descubrí la pobreza. No está mal eso, pero con el amor a uno le da vergüenza la pobreza. Y inevitablemente necesitábamos más. El boleto estudiantil secundario, yo pude haberlo magnificado, si se quiere, porque me pareció siempre que el movimiento universitario tenía su reforma universitaria. El movimiento trabajador tenía su 1 de mayo, claro, o su 17 de octubre. Y el movimiento estudiantil secundario tenía que tener un presente. Y el boleto fue un presente y no un futuro del adolescente. ¿Qué quiere decir? Hoy 5 millones de adolescentes usan el boleto estudiantil secundario. Fue un derecho gremial, un derecho social, surgido de una crisis económica. Nosotros pensamos el boleto para alivianarle el bolsillo a nuestros padres, que en una crisis de hiperinflación sentíamos que en la cocina o en el cuarto se peleaban, sí, porque la plata no alcanzaba. Pero nació de la sensibilidad social, del amor, y hoy el movimiento estudiantil secundario tiene que estar orgulloso de haber emprendido un derecho de esa magnitud. Que llevó muchos años poder lograrlo. Porque que llevó muchos años, empezó en el 74, 75, sí, y bueno, vos imaginate que en agosto de 1976 se suspende el boleto estudiantil secundario del, sí, Ministerio de Transporte en base a los intereses que tocaba el empresarial. Claro. Siempre esos intereses están por encima de, en algunas etapas están por encima de todo. Sí, sí, que juegan en contra de nuestros propios intereses, de la mayoría que necesita, ¿no? Bueno, pero Pero digo, cuando pasaron tantos años, porque los chicos de la provincia de Buenos Aires viajan gratis, sí, desde hace muy poquitos, sí, años. Tengo, sí, el registro de que lo había firmado Daniel Scioli, pero después lo aplicó, sí, ya María Eugenia, perfecto, Vidal. Daniel Scioli lo aplicó y lo ejecutó, lo puso en funciones el gobierno de María Julia y María Eugenia, y claro, en algunas ciudades, y de a poquito se fueron tomando otras, y es el día de hoy incluso que se van sumando ciudades, ¿no? Porque todavía no es completo. Sí, ciudades, provincias. Digo, lo que lleva de tiempo. Sí, sí, sí. Y aliviana el bolsillo de la familia, sí, claro. Sí, claro, porque la educación, cuando, sí, nos dicen a veces que es gratuita, pero tiene un consumo, sí, tiene fotocopias, manuales, cuadernos, lápices, a veces uniforme, y si no lo tienen zapatillas, tenés que ir vestido, como, sí, yo digo, a la escuela. ¿Y qué te pasó cuando viste, no sé, a alguno de los chicos de la escuela primaria? Porque además hablemos de, sí, primario y secundario, sí, que eran, sí, chicos de la edad de ustedes, sí, ya ni siquiera de universitarios, sí, hablamos. ¿Qué te pasó cuando viste que eso era posible? Que suben al micro, somos bien platenses, ¿no? Suben al micro, sí, y se sientan gratis. Bueno, nada. Me pasa el pensar si sabe lo que costó. Digo, ay, ¿sabrá lo que costó? Lo que costó en vidas, podríamos decir, ¿no? Primero. Bueno, me quedo con eso. Me agarra entre una felicidad y una angustia. Sí. Se me mezcla. Sí. Porque hay que acordarse que un sobreviviente, como yo digo, que he recorrido el mundo sobre el tema de genocidios, tiene en el alma heridas, porque tiene ausencias, sí, y tiene heridas en el cuerpo porque ha tenido torturas. Entonces, en la intimidad me agarra mucha angustia en la violencia, hoy por hoy, y el odio. Me agarra mucha angustia el resultado o la síntesis de eso con respecto a lo que pueda llegar a pasar. Yo voy a decir una cosita y soy muy cuidadoso y muy respetado, pero a veces me he enojado mucho con la gente cuando pasa esos límites. Sí. Porque
sé el resultado, ¿se entiende? Sí, lo sufriste. Sí, sí. En la máxima expresión. Sí. Y son las tragedias de los pueblos Sí. a nivel del mundo. El fundamentalismo cuando se pasa. Yo a veces recuerdo, a Claudia la mataron por bruja, como en la Edad Media, que era ahorcamiento, hoguera. Sí. No, se me mezclan las cosas. Y perdón, yo soy de hacer altares. De altares de Gilda, Maradona, Evita, soy de hacer altares, sí. Y de esa necesidad de tenerlos, porque creo que, bueno, generalmente hay altares de cada uno con respecto a su abuela, a su abuelo. Sí. Yo hoy le digo a los chicos, ¿saben lo que es un altar? ¿Vieron que sus padres tienen fotos de sus abuelos? Sí. Bueno, ¿para qué es? Para tenerlos, para volver a verlos, para pasar y decir qué linda que estás hoy, qué lindo que está papá, abuelo. Entonces yo digo, bueno, eso hay que mantenerlo, esos altares, porque hacen a la posibilidad de que uno se sienta mucho más vivo, sí. Y sepa disfrutar lo que se puede llegar a tener y sepa pelear por lo que se puede llegar a necesitar. Mencionaste el tema del odio y viste sí. Que se está hablando muchísimo de eso, sí. Después de lo que pasó con la vicepresidenta, del discurso del odio. Entonces escuchamos un discurso por un lado, otro discurso por el otro. Pero más allá de los discursos, primero sí quiero que me digas vos qué sensación tenés y qué análisis haces de los discursos y también de lo que se ve, de lo que está pasando. No, bueno, a veces en la propia discusión del negacionismo, por ahí, sí. De lo que se habla, los chicos me dicen qué pienso. Entonces yo les digo, miren, el horror no es cuantitativo. Hagamos un ejercicio. Si no fueran 30.000 los desaparecidos, que pareciera que fueron 9.000 según para el negacionismo. Pero pongamos 9.000 personas en fila. 9.000 personas en fila. Esto es un ejercicio que lo vi en Europa con respecto al holocausto judío, que se decía que no eran tantos, eran sí. Menos. La discusión de los números. La discusión de los números. Pero si vos pones 9.000 personas en fila, perdonen por lo que voy a decir, pero si a la primera la desnudás, le das picana eléctrica, la violás y la quemás. A los 4 restantes te cansás. ¿A quién llamás para que te ayude? ¿A tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hermano? Ahora, si no te dio horror la primera, tenemos un problema moral. El horror no es cuantitativo. El horror es el horror. El dolor es el dolor. Y eso es lo que me produce. En que no se entienda que no es un número de cuántos tienen que ser para hacer genocidio. Porque por momentos además se pierde noción de lo que estamos hablando. Sí, se pierde noción de lo que estamos haciendo. Qué buena explicación, porque la discusión del número y bueno... No, claro, el horror no es cuantitativo, pero el horror es el horror. Pensemos lo que pasamos. Sí, claro. Porque eso va a tener mucho más respeto, inclusive... por si vos podés tener también una tragedia en sí mismo, de violación, de maltrato. Claro. Vos sos la persona más importante, la primera es la persona más importante. Entonces, bueno, pero vuelvo a decir, me angustia todo eso, el negacionismo me angustia, porque en la construcción del nunca más tiene que estar el abrigo que nosotros le tenemos que dar a nuestros seres queridos, en que no vuelva a pasar. Y cuando escuchás todo lo que está pasando ahora y cómo afloran los discursos sí, me angustia, creo que... del odio y de que tratemos de conservar la paz y hagamos todo lo posible para conservar la paz, ¿te da miedo o sentís que estamos muy lejos de situaciones tan complejas como las que vivimos en el tiempo, en el pasado? Sí, le tengo un gran temor a la pérdida de la memoria. Sí.
como posibilidad de la construcción del nunca más. Y creo que estamos en un momento de debilidad. Me habían enseñado en el mundo que nosotros somos muy débiles porque tenemos la capacidad del mal. Sí. Me lo dijo también una persona, el director de cine Akira Kurosawa, Sí. en Japón. Me dijo dos cosas trascendentales. Cuando yo le dije en una conferencia de que los represores eran animales o monstruos, cuando terminamos me corrigió y me pidió que nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. Yo me quedé. Y por el otro lado, me dijo que el ser humano es muy débil, porque tenemos la capacidad del mal. Mentimos, robamos, violamos, matamos. Y que en cierta forma el testimonio, que como sobreviviente de haber vivido eso, tenía que potenciar al hombre bueno. Tenemos que hacer, las sociedades buenas se hacen con hombres buenos. Sí. Pero a lo que yo voy, tenemos permanente contradicción, nos tenemos que interpelar permanentemente para saber quién está, si el mal o el bien en nosotros mismos. Yo creo que hay un borde de cama, que hay un banco de plaza, que hay un baño cerrado, que también es cuando estamos solos, y que en un momento dado nos preguntamos qué somos, qué es de nosotros. Y creo que no hay placer más grande que el decir que hay otro, que queremos, que amamos, que soñamos, que hicimos algo por el otro. A mí me da mucha interpelación el momento que vivimos hoy, porque no entiendo este paradigma de ir de un lado al otro, confrontando en el peligro de pasar ese fundamentalismo con el cual llegamos a un magnicidio, por ejemplo. No lo podés entender. No, y me angustia mucho. Me angustia mucho. Me parece que supera la democracia. Supera la democracia. Sí, la violencia. Sí. Y viste que mucho se habló acerca del poder judicial, se habla de los medios, se habla del discurso, se habla de que todo eso, tenemos ciertos referentes políticos que dicen esto potencia la situación del discurso del odio. Por otro lado decimos no, otros referentes dicen, como José Luis Espert, por ejemplo, que decía no tienen ni idea lo que es el discurso del odio. Entonces, ¿dónde estamos parados? Según tu visión, que me parece que es mucho más interesante que, bueno, o por lo menos tu experiencia avala tu opinión respecto de esto, ¿no? Sí, yo creo que estamos parados en un momento muy complicado, por así decirlo. Sí. Siento más que nunca el tener que hablar con los chicos con respecto a dónde estamos parados y qué es lo que tienen que pensar. Les tengo que generar expectativa de una universidad a 6 años, les tengo que generar expectativas a una posibilidad de trabajo, les tengo que generar expectativas a un planteo de protección de la sociedad, le tengo que generar expectativas a una posibilidad de protección de la justicia, le tengo que generar expectativas a una posibilidad de protección de la política. O sea, la salvación la ves canalizándola por ahí, por los chicos. Sí. Y no por todo lo que estamos viviendo ahora de los más grandes, ¿no es cierto? Es por ahí. Sí, y además ellos te lo plantean, sí, están preocupados, sí, ellos y ellas, ¿no? Sí. Los jóvenes. Sí. Sí. Creo que tiene que haber una representación de bajar a acompañar, para generar expectativa de esperanza. Pero bueno, creo que no estamos en ese camino y que algunas representaciones sí lo plantean, pero no alcanza, porque lo pueden plantear periodísticamente, pero no lo pueden plantear en el barrio porque no están.
O sea, en el discurso, pero después Claro. en el hecho no lo ves. No. Y los hechos son los que hablan. En definitiva, Falta como están los chicos. representaciones y camino en... a veces digo, falta iglesias en los barrios y unidades básicas en los barrios, por así decirlo, o unidades radicales en los barrios. Creo que hay que bajar, creo que hay que parar un poco, hay que bajar, en tratar de relacionarse con los que están tratando de salir en el esfuerzo corporativo o cooperativo en los barrios. No sé, porque también es difícil. Yo no quiero entrar en problemas de discusiones, pero creo que hay miles de merenderos que no son atendidos por nosotros. Y me puedo llegar a poner también ahí en esa interpelación de que no estoy en ese merendero. ¿Y nosotros quiénes? La gente, la sociedad. La clase media o la clase alta. Creo que estamos en un mundo conflictivo. A veces me pregunto si somos 47 millones de argentinos, si hay 12 millones de trabajo en blanco, si hay 7 millones de trabajo en negro que arrastra el trabajo en blanco, 12 y 7, ¿quién sobra si somos 47? Mira, y voy a decir otra cosa. Una vez, en una entrevista, no sé si decirla o no, con Francisco. Con el Papa. Sí. Yo le escribí una carta. Yo lo había visto salir del campo de concentración de Auschwitz con la cabeza gacha, solo. Y en la carta le pregunté si nos había visto ahí, a nosotros, los del Pozo de Banfield, los del campo de concentración en Argentina. Y charlando, él me dice, la humanidad creó el sistema más perverso que pudo haber creado. Entonces yo le digo, el capitalismo. Y él me dice, no le pongamos nombre, pero para comer, para tener una vivienda, para tener nuestra ropa, para tener recreación, se necesita un papel al cual le llamamos billete. Si no tenemos, si no estamos dentro de la oportunidad donde vivimos, no tenemos educación y trabajo, ¿cómo conseguimos el billete? ¿Cómo se consigue? Busqué decirle todas las cosas que se me ocurrían. En el momento, claro. En el momento. Estaban los dos solos. Sí, le digo, es robo, hay que robar. No, entonces no entendí. No me dijo nada y me dejó a la libre interpretación. No contestó. No, de cómo se consigue si no estás en las oportunidades de educación y trabajo. ¿Cómo se consigue ese billete? ¿Cómo podés comer? ¿Cómo podés tener una vivienda? ¿Cómo podés tener un consumo? ¿Cómo podés tener una recreación? A mí me cuesta viajar a la India, viajar a África, me cuesta porque me hace mal también la pobreza. No puedo estar viajando turísticamente cuando veo gente en la calle, porque ya me ha sobrepasado el amor con respecto a que todos tenemos la necesidad de ser felices. Sí. Nuestro gran problema, me parece, también es la naturalización, ¿no? De las situaciones de injusticia. Claro. Naturalizamos todo. Naturalizamos todo. La violencia, naturalizamos naturalizamos todo. Sí, y podemos hablar del tema, pero todos miramos para un costado cuando pasan cosas. Sí. Naturalizamos la violencia. Sí. Y la sensibilidad social es necesaria. Sí. Bueno, los adolescentes no están naturalizando. No. Empiezan a sufrir. Sí. Empiezan a sufrir la falta de oportunidades de padres. Empiezan a sufrir.
Está bien, yo puedo hablar y transmito políticamente dónde estamos y qué es lo que nos está pasando. Sí. ¿Tenés miedo a algo? ¿De lo que ves? ¿De cuando das las charlas con los chicos en las escuelas? ¿Algo te da miedo? Al destino de ellos. Yo les digo que son constructores de su propio destino. Y les hablo de que la libertad es colectiva. Les tengo que decir que la libertad es colectiva. Que no sean individualistas, como salida. La libertad es colectiva, ¿por qué? Porque les pregunto, ¿ustedes quieren a su abuela, a su abuelo, a su madre, a su padre, a sus hermanos? Y me contestan sí. ¿Quieren que ellos lleguen a la felicidad de la posibilidad de la recreación y de los servicios, de las necesidades de vivienda, de alimento? Sí, claro. Bueno, por eso la libertad es colectiva. Cuando la libertad es individual, no tenemos amor, no tenemos a quién amar y no tenemos que nadie nos ame, tal vez. Entonces yo creo que eso hay que reconstruirlo también. Y repetirlo y repetirlo. Y repetirlo. Me quedaría charlando hasta mañana, pero tenemos que ir cerrando la nota. Hablamos de la película que fue un antes y un después. Sí. Ahora también, en breve, vamos a poder ver 1985. Sí, Argentina, 1985. Sí. Sí, está el testimonio. Bien. Hay 4 testimonios sí. En una película que tiene 1 hora y pico, que por favor todos sepan que es una película. Se basa sobre la historia de Estracera, que fue el fiscal, y sobre la historia de Luis Moreno Campo. Sí. Y hay testimonios, van a ver la parte de lo que fue en cuanto a los juicios. Alejo García Pintos, que hizo de mí en La noche de los lápices, va a ser el juez que va a interrogar a Pablo Díaz en ese juicio. Y yo quiero que que podamos fortalecer el nunca más, volviendo a ver esa tragedia. En la película termina con el nunca más de Estracera. Les pido que volvamos a fortalecer la justicia. Mira, voy a decir una cosa que me pasó. Yo cuando fui al juicio de la Junta de Comandantes, fui creyendo en una justicia divina y terrenal. Como cosa de jóvenes. Sí. Salí creyendo que había tocado el cielo con las manos y que había hecho volver a aparecer a mis compañeros en el acto de justicia. Hoy, 46 años después, cuando doy un testimonio en un juzgado, veo que solamente es para que el represor mencionado esté en arresto domiciliario. Veo a 3 personas que se quieren ir rápido, que viven en un country, que no pagan ganancias. ¿Qué me pasó en ya no creer en la justicia divina y terrenal? En ya no verla, en ya no emocionarme dando un testimonio sabiendo que va a haber arresto domiciliario. He viajado por todo el mundo, he estado 3 años becado por las Naciones Unidas. Déjame terminar con esto. El crimen de lesa humanidad es el crimen de los crímenes en el mundo. El crimen de lesa humanidad es el crimen de los crímenes en el mundo. No puede haber arresto domiciliario para el que los cometió, si es el crimen de los crímenes en el mundo. Hay que revisar eso. Hay que revisar de manera urgente. Eso. Sí, de manera urgente. ¿Queda un poco de esperanza? Sí, siempre. Gracias, Pablo. No, gracias a vos.